próximos minutos aquí en ForInvest Televisión conversaremos con Ignacio Galve Castillo, que es director de Desarrollo de Negocio del Instituto Tecnológico de Informática. Ignacio, bienvenido a ForInvest y bienvenido a ForInvest Televisión. Buenas tardes. Presenta el ITI, presenta el Instituto Tecnológico de Informática. Bueno, pues el Instituto Tecnológico de Informática somos un centro tecnológico que nos dedicamos al desarrollo, a la investigación y a la innovación en el ámbito de las tecnologías de información y las comunicaciones. Tenemos ya 22 años y bueno, pues aproximadamente una plantilla de 90 empleados en los que nos dedicamos a pues todo lo que tiene que ver con mejoras de eficiencia apalancadas en el uso eficiente de la tecnología. Pertenecemos a la red de institutos tecnológicos que en su día creó la antigua INPIVA, actualmente el IBACE, y estamos ubicados aquí en Valencia, en nuestras instalaciones en la Ciudad Politécnica de la Innovación, que es una zona de negocios dentro de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Qué tipo de proyectos estáis desarrollando? Pues mira, nosotros dentro del ámbito de las TIC, tecnologías de información y comunicaciones, nos dedicamos principalmente a proyectos en el ámbito del software. Es decir, hacemos tanto desarrollo de aplicaciones a medida como proyectos de consultoría en cuanto a asesoramiento tecnológico sobre qué plataforma software utilizar, cuáles son las posibles mejoras de eficiencia que las empresas de cualquier sector pueden beneficiarse por el uso eficiente de la tecnología. Hacemos desarrollo de productos propios orientados a lo que sería optimizaciones en el ámbito de la logística y la cadena de distribución. Y hacemos también bastante tipo de proyectos en el ámbito de formación. Tenemos un área en la que hacemos formación técnica, tanto con un plan de formación anual como con proyectos de formación ad hoc para empresas. ¿Soléis venir con asiduidad a ForInvest? ¿No es la primera vez que participáis? Sí, nosotros llevamos ya 3 años participando. De hecho, ayudamos a desarrollar el Foro Tech, el foro tecnológico dentro de ForInvest. Y bueno, pues en varios años hemos estado organizándolo, trayendo a nuestros asociados a que vengan aquí a dar charlas, dando charlas nosotros también, con la verdad es que bastante buena acogida por diferentes empresas que han venido a conocernos aquí. Y bueno, la verdad es que a nosotros nos parece que ForInvest, pues dentro de las ferias que hay ahora mismo en la Comunidad Valenciana, es una feria con mucho tirón, ¿no? Esta mañana estaba muy lleno todo el foro, la verdad es que ha venido mucha gente. Y eso da alegría. Sí, hombre, claro, desde luego, porque venir a la feria y verte los stands casi vacíos y poca gente, en este caso no es así, ¿eh? Nosotros también participamos en otras ferias, aquí con Feria Valencia, estamos en Encaja y la verdad es que siempre la acogida es muy buena, ¿no? Ignacio, preséntanos el foro y las novedades que habéis aportado este año. Pues mira, nosotros dentro de la parte tecnológica lo que hemos traído este año es capacidad de desarrollo, es decir, oye, pues gente que pueda tener necesidades, sobre todo muy orientadas a plataformas móviles. Cada vez más la movilidad se impone en todas las empresas, también en el sector de seguros y en el sector banca, y entonces hoy en día pues el poder dotar de información a los profesionales allá donde se encuentren pues es una necesidad común a todos los sectores y también al sector propio de ForInvest. Entonces nosotros hemos traído pues eso, capacidades de desarrollo en este ámbito. También hemos traído productos asociados a otro tipo de mejoras, más mejoras en el ámbito de obtener ahorros por la parte de gestión de inventarios, compras eficientes, etcétera, que ahí aplican menos a este sector, pero sí a empresas que vienen a ver a sus proveedores, y también de paso pues podemos nosotros enseñar nuestros productos y servicios. El sector de las finanzas y el sector de los seguros es un sector proclive a innovaciones dentro del campo informático. Es un sector en el que claramente la tecnología es un elemento clave para ellos, es decir, desde la banca por teléfono hasta hoy en día la banca por internet y las aseguradoras cada vez más, pues es un sector en el que invierten una parte importante de sus presupuestos en mejoras tecnológicas. Es cierto que aquí en la Comunidad Valenciana pues hemos sufrido cierto proceso de descapitalización bancaria y aquí los órganos de decisión ya no están aquí, pero eso no quita que sí que el sector tecnológico de la Comunidad Valenciana es proveedor de la banca a nivel nacional y de las empresas de seguros a nivel nacional. Tenemos asociados nuestros que están trabajando con los principales bancos, Sabadell, Caixa, Bankia, entonces es un sector que invierte mucho en tecnología.
¿Hacia dónde vamos en los avances tecnológicos y más en el campo de la informática? Lo que hoy está en boga, dentro de unas horas ya es antiguo. Ordenador último modelo hoy, pisapapeles último modelo mañana, ¿no? Sí, hoy eso en la parte tecnológica avanza con una velocidad muy grande, pero bueno, hay varias tendencias que se están aplicando y que se ven que van a estar en boga en los últimos meses, desde todo lo que tiene que ver con la nube, el cloud computing, es decir, el de poder procesar la información, almacenar la información, gestionarla sin tener que tener la infraestructura tecnológica en tus instalaciones, a proyectos del ámbito de Big Data, que también es un concepto que está muy de moda. Sobre todo estos dos sectores, banca y seguros, almacenan mucha información y son sectores en los que sí es posible hacer proyectos realmente donde las Vs de velocidad, veracidad, volumen y variedad de información que configuran los proyectos de Big Data se aplican en casi todos los casos. Ahí vamos a encontrar muchos proyectos para segmentación de clientes, para riesgo de crédito, que se basen en estas tecnologías. Y la prestación de servicios en cuanto a la gestión y el día a día, me imagino que también es un campo que evoluciona. Eso, la externalización de servicios TIC o la propia gestión de los servicios TIC en la banca y en seguros, pues es una cosa que cada día va cambiando y donde las empresas tecnológicas pues tienen un nicho de mercado con el que pueden seguir facturando y creciendo, claro que sí. ¿Dónde podemos contactar con el ITI? Bueno, pues mira, el ITI podéis encontrarnos muy fácilmente a través de nuestra página web, que es www.iti.es, y luego podéis contactar con nosotros en nuestro buzón de correo, que es comercial@iti.es, para cualquier empresa que tenga alguna necesidad. Estaremos encantados de atenderle, o si no, presencialmente en nuestras instalaciones en la Ciudad Politécnica de la Innovación. Pues allí nos vemos. Ignacio Galve Castillo, desarrollo de negocio, director de desarrollo de negocio del Instituto Tecnológico de la Informática. Ha sido un placer haber compartido contigo estos minutos. Lo mismo digo, muchas gracias. A disfrutar de la feria.